Bueno, estamos hoy en las jornadas de puertas abiertas de Enseñem, somos escuela BIM y como parte del universo BIM, bueno, y del universo proyectual, casi siempre tenemos que sacar como arquitectos, técnicos o diseñadores, tenemos que sacar pues alguna imagen renderizada de los proyectos o por lo menos de las primeras ideas que estemos teniendo en un proyecto. Hay despachos que este tipo de trabajos lo encargan a otros equipos y hay técnicos que deciden pues, presentar sus propias imágenes, principalmente porque así pueden hacer cambios de proyecto sobre la marcha, ir probando materiales y que la herramienta del render no solo sea, digamos, una imagen para enseñar al cliente o la imagen final, sino que forme parte de todo el proceso de diseño en el que yo voy añadiendo cosas, probando materiales, carpinterías y demás. Entonces, dentro del universo BIM, como os comentaba, en particular, por ejemplo, Revit tiene en su propia licencia, digamos, cuando tú adquieres una licencia de Revit, tiene integrado, no exactamente integrado, pero viene vinculado con la licencia de Twinmotion, que es un programa de renderizado en tiempo real. Por tanto, con este tipo de programa o renderizador podemos sacar imágenes mucho más potentes de lo que lo podemos hacer, pues por ejemplo poniendo una cámara en Revit y ya está. Twinmotion no solo se utiliza con conexión a Revit, se puede utilizar con cualquier programa de modelado. Esto significa que para los que trabajéis con SketchUp, con Rhinoceros, con 3D Max, con cualquier programa del que podáis sacar un modelo 3D, podéis renderizar con este programa, añadir materiales, iluminación y demás. Entonces, en este tipo de, digamos, de masterclass o de mini clases, como nunca sé de qué nivel parte cada uno, pues me gusta hacer como un poquito de asentamiento de lo que es un programa de renderizado de forma muy cortito, pero así todos sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, esta es una imagen pues de un proyecto que está aquí cerca del Puig y está renderizado con Twinmotion y modelado con Revit. ¿Qué es un render? Obviamente a estas alturas, pues todos lo sabréis, es una imagen digital que simula un escenario real. Como os decía, necesitaremos al menos en este caso dos programas, uno de modelado, como puede ser 3D Max, AutoCAD, Cinema 4D Rhinoceros o Revit, y otro que sea el motor de render. Habréis oído hablar muchas veces del binomio 3D Max VRAI, que es con lo que se renderiza, digamos, al más alto nivel profesional. 3D Max realmente es el programa de modelado, mientras que VRAI es otro software que sí que viene integrado dentro de 3D Max y por tanto la combinación de los dos hace que yo pueda entregar pues, una imagen parecida a esta. Entonces, el motor de render en sí nos permite aplicar materiales, añadir iluminación y sacar, digamos, la foto final o en su defecto también podemos sacar vídeo. Entonces, lo que hace el motor de render es simular las condiciones que se darían en la vida real si yo cojo una cámara reflex y hago una foto a ese espacio, ¿vale? Hay muchos tipos de motores de render, funcionan algunos a través de GPU o CPU, esto es mediante procesador o tarjeta gráfica. Esto es un tipo de, digamos, de distinción entre unos motores y otros. ¿Por qué os comento esto? Pues porque la nueva generación de motores de render tipo Lumion, Twinmotion, Unreal, que son más inmersivos, tipo como si estuvierais en un juego, no son tan complicados de configurar como un VRAI, pero son mucho más, con una interfaz mucho más amigable, renderizan con la tarjeta gráfica. ¿Y por qué es importante? Pues porque al final el ordenador o nuestro hardware es la herramienta en la que le tenemos que echar un ojo para poder trabajar este tipo de imágenes. Entonces, Twinmotion en concreto utiliza la tarjeta gráfica para renderizar. Entonces, os comentaba que esta nueva generación de motores de renderizado en tiempo real
¿Por qué están teniendo bastante fuerza y por qué son importantes? Pues porque para todo el entorno que no somos, digamos, infografistas o no hacemos cortometrajes o este tipo de modelados y renderizados, lo que queremos es una interfaz sencilla, sacar imágenes muy potentes visualmente, pero con el menor esfuerzo posible. Entonces, este tipo de programas, tipo, pues, como os estoy comentando, Twinmotion, Lumion, Unreal, nos permiten con una interfaz súper simplificada, que ahora la veréis que es como si estuviera paseando por el proyecto, puedo controlar súper fácil qué hora del día es, por dónde entra la luz, arrastrar materiales, ir cambiándolos, exportarlo a gafas de realidad virtual, por ejemplo, y todas esas modificaciones yo las estoy generando en tiempo real. Y eso también significa que voy viendo el resultado conforme voy modificando. Entonces, claro, la facilidad de uso se traduce en que tengo menos control en otras cosas. Al final, digamos, el nivel, ya habéis visto que las imágenes son muy buenas. El nivel, igual que conseguiríamos con 3D Max VR, puede ser un poquito superior, pero son suficientes para muchos arquitectos y diseñadores que quieren entregar sus imágenes. Entonces, tenemos menos, digamos, menos control en ciertos parámetros, pero eso hace que simplifiquemos los procesos. En concreto, Twinmotion con respecto con otros programas, ¿qué es lo que mola y vais a ver? Pues que, primero que es súper facilito. Entonces, eso está guay. Y es un tipo, no sé si alguno jugaba a los Sims de pequeño o este tipo de programas que eran como muy inmediatos. Voy modificando, es como un juego. Estoy diseñando y voy a la vez preparando la escena de render. Y en concreto con Twinmotion, cuando importamos, por ejemplo, una vivienda de Revit o cualquier otro elemento de SketchUp o 3D Max, podemos llegar a hacer ciertas modificaciones del modelo dentro del programa. Por ejemplo, pues escalar, rotar, aplicar materiales distintos no sé, tapicerías. Se pueden hacer ciertas pequeñas modificaciones o incluso mini modelar dentro. ¿Vale? Luego tenemos una biblioteca súper extensa de vegetación, de materiales, de suelos, todo. O sea, está como súper preparado para el perfil diseñador, para que lo tenga súper sencillito para añadir y tal. ¿Eso significa que no podéis configurar un material propio? No, podéis colocar cualquier textura, cualquier color lo podéis cambiar, pero de base ya existe una biblioteca súper amplia. Entonces, ¿cuál es en general el flujo de trabajo cuando estamos generando una infografía? Pues primero partimos de cualquiera de los modelados. Hoy, por ejemplo, he traído una vivienda modelada en Revit, una vivienda unifamiliar, para que veáis el link directo. Entonces, cuando ya tenemos ese modelo, lo importa al programa de renderizado y ahí es donde yo le añado todos los elementos adicionales, como os decía antes. Puntos de vista, cámaras, materiales, para luego generar el render final, que no solo es esa cámara, es que de un mismo punto de vista puedo sacar otras 5 imágenes, que sea un render de noche, un render lloviendo, el render interior, el vídeo de eso. Entonces se facilita muchísimo todo ese proceso, ¿vale? Y luego ya hay una parte, digamos, final para los que se le dé bien pues Photoshop o postproducción, que pueden hacer pues pequeños retoques cuando ya habéis sacado la imagen. Aquí traigo la vivienda que vamos a ver ahora para que veáis un poco la comparativa de la imagen que podría sacar, por ejemplo, desde Revit con la mejor de las configuraciones de render, porque al final Revit sabéis que no es un programa para renderizar, es un programa proyectual, es un programa para sacar la maqueta del proyecto, planos y demás. Pero bueno, se puede sacar algo parecido. Sin embargo, cuando yo lo paso a un programa de renderizado y le añado 4 cosas, fijaros que las sombras son distintas, las reflexiones son distintas, fijaros en los vidrios, en el agua, o sea, la vegetación no tiene nada que ver, si hago un vídeo las hojas se mueven, o sea, todo va mucho más allá de lo que, digamos, el programa de modelado o en este caso Revit nos puede aportar. Y aquí os traigo algunas de las imágenes
que son las que trabajamos en el curso de Twinmotion. Al final, lo que yo os quiero trasladar es que con este programa se pueden hacer virguerías, o sea, podéis llegar a un nivel súper alto, pero, por ejemplo, de un curso en el que estamos aprendiendo la herramienta ya se sacan estas imágenes, con lo cual dices, ostras, es que para un concurso, para algo que tenga que entregar, ya puedo sacar un interior como este y no me cuesta mucho más. Esta también es una imagen de Lumion, puedo trabajar con distintos formatos y demás. Entonces, fijaros que este render interior no está hecho con 3D Max VR, pero es que me ha costado súper poco. Me ha costado el trabajar, pues ponerle la silla que quiero, la lámpara que quiero, pero ya está. El modelado, por ejemplo, viene también de Revit. Y con esto yo os quiero mostrar cómo de fácil se puede montar una escena, porque los 45 minutos que nos quedan vamos a sacar varias imágenes de este proyecto que os he dicho, de la vivienda unifamiliar. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues a ver, voy a abriros la vivienda simplemente para que veáis cómo está modelada. Entonces, sí que es importante cuando vamos a importar el proyecto digamos, a Twinmotion, que dentro de Revit o dentro de SketchUp, no sé los de casa en qué modeláis, si me lo queréis comentar me lo ponéis en el chat y así pues también puedo hacer referencia a cada uno de los programas que ya manejéis. Entonces, ¿cuál es, digamos, la parte importante en cada uno de los programas? Pues que los materiales tienen que estar distinguidos. Si yo lo importo y, por ejemplo, le he puesto el mismo material genérico a todos los muros, pues no puedo hacer tanto ese cambio. Hay formas de aplicar, ¿vale? Pero para trabajar un poquito más, digamos, más rápido, es conveniente a cada elemento pues darle el material que toca, simplemente es llamarlo distinto. Realmente en Revit lo tenemos que hacer igual, porque cuando trabajamos con muros, con capas, pues un ladrillo cara vista exterior, un pladur interior y todas las cámaras intermedias, ya estoy cambiando el material de por sí. Por tanto, para todos los usuarios que utilicéis Revit, no os va a costar más exportarlo a Twinmotion, ya lo habréis hecho con vuestros materiales, ¿vale? Entonces, este es el proyectito que vamos a exportar. ¿Cómo se exporta? Pues dentro de Revit tenemos en la parte de vista Twinmotion, podemos abrirlo en Twinmotion dependiendo de la versión que estemos utilizando y sincronizarlo. Pero a mí me gusta siempre exportarlo a un archivo externo y traérmelo al programa, porque así controlo mejor las modificaciones y controlo mejor que estoy exportando en cada momento. Entonces, yo ya he hecho esa labor de exportarme el archivo y me voy ya al programa. Le voy a decir que quiero generar una nueva escena y se me va a abrir una interfaz en la que todo es una pantalla y además yo estoy como si fuera la persona metida en la escena. Ya no tengo pantalla partida en 4, no estoy trabajando en planta, alzado, sección, no, yo estoy caminando por el proyecto y viéndolo constantemente y de forma inmersiva en 3D. Entonces, esta es la plantilla, digamos, por defecto inicial en Twinmotion. Me aparece pues esta bolita. Fijaros que yo puedo seleccionar los objetos y aquí en este panel, automáticamente, como si fuera la selección automática de Photoshop, me dice qué es y dónde está, en qué capa está. Entonces, yo cojo y voy a borrar esto y quiero borrar pues, las dunas que tengo ahí al fondo. Y cuando ya lo tengo un poquito más vacío, voy a importar mi proyecto. Entonces, fijaros que aquí tenemos como varios paneles, vamos a ir viéndolos un poquito por encima, pero lo que me interesa es explicaros el proceso general. Entonces voy a importar un nuevo archivo de geometría y me voy a la carpeta de exportaciones y selecciono pues, ese archivo de intercambio, ¿vale? Entre Twinmotion, Revit y Twinmotion. Entonces, lo abro y me va a pedir pues que le diga cómo lo quiero importar. Esto ya se vería un poco de forma un poco más amplia en el curso o en el máster y demás, pero bueno, lo importante es esto, el plegar. Es, digamos, una mala traducción de agrupar o cómo se agrupan los elementos que tenemos en Revit. Entonces, yo puedo decirle, mira,
guárdamelo todo, guárdame la jerarquía que existe en Revit y yo podré seleccionar, podré tocar cualquier suelo, puerta, techo, cualquier muro, cada elemento o cada, digamos, ejemplar de Revit lo podré tocar. Sin embargo, si por ejemplo le digo agrupar todo, toda la casa con todos sus elementos se va a importar como un único objeto. Eso tiene partes buenas y partes malas. Partes buenas pues es que se optimizan mucho mejor los recursos del ordenador. Parte mala es que, por ejemplo, si os fijáis, yo aquí tengo hecha una distribución del salón, ¿vale? Veis que están la mesa, el sillón y demás. Si yo le digo agrupar todo, yo no podré hacer que esta silla esté aquí en Twinmotion. Se quedará en el sitio en el que está. ¿Y por qué hago este apunte? Porque, por ejemplo, Lumion sí que trabaja así. Cada importación es un único objeto. Entonces, todo lo que yo tenga que modificar del proyecto lo tendré que hacer siempre desde el archivo de origen, digamos, desde el modelado de origen. Entonces, yo para que veáis cómo funciona le voy a decir guardar jerarquía y me lo voy a importar. Entonces, mientras lo carga, vamos a poner el modelo este, lo voy a poner en el modo de texturas, para que veáis qué es lo que realmente importa. A ver que me ha cambiado de pantalla. Mirad, en el realista, en Revit, para los que ya lo manejéis, saldrá, digamos, tarda un poquito en pensárselo, me mostrará los materiales con la apariencia que yo le haya configurado en Revit. ¿Qué significa eso? Pues que la textura que yo le haya puesto al material, por ejemplo, ahí estáis viendo esta madera o este azulejo, esa misma textura es la que en primera instancia se va a pegar en Twinmotion, ¿vale? Eso no significa que me vaya a casar con esa textura, porque primero no tiene la calidad que toca. Y entonces lo que voy a querer es cambiarla, añadirle otra apariencia porque estas texturas son de trabajo, digamos, ¿vale? Entonces fijaros que yo ahora mismo ya tengo metida la vivienda, me puedo mover y desplazar por la escena con las teclas que me pone aquí y son muy heredadas de todos los programas de videojuegos. Nos podemos mover con las flechas, pero también con las teclas W, S, aire para ir delante, detrás, izquierda, derecha. Y también hacia arriba o hacia abajo. Entonces, es un programa súper sencillito para movernos. Ahora mismo, por ejemplo, estoy como si fuera en la piscina y moviendo la cabeza con el botón derecho del ratón. Entonces, una vez tengo ya la vivienda colocada, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? Pues primero eliminar aquellos elementos que había puesto en Revit porque lo necesito para un plano, pero no lo voy a renderizar. Por ejemplo, este árbol. Fijaros que lo toco, me dice que esta es la vegetación RPC, perdón, de Revit, pero lo puedo eliminar con la tecla de suprimir. Fijaros que aquí tengo todos los elementos que me venían, digamos, en Revit. Fijaros que son un montón, ¿vale? Porque cada... Sí. Ay, porque yo... Un segundito. Ahora, que estaba ahí en stand-by. No has hecho nada todavía. Bueno, pues esta, como os decía, la forma de importar guardando la jerarquía me da la facilidad de que yo puedo coger, por ejemplo, este elemento de muro y moverlo. Yo no lo estoy moviendo en el programa de proyecto, lo estoy moviendo aquí. Pero también es verdad que me está cargando más el ordenador porque está seleccionando cada uno de los ejemplares de muro. Ahora bien, me permite, si yo me vengo aquí dentro, al salón, decir, oye, yo quiero coger todo este grupo de mesa y 6 sillas y me lo quiero mover aquí porque es que no me gusta la distribución. Y entonces yo cojo todo esto y me lo muevo a donde quiero. Cojo con el control presionado y entonces me lo voy a mover pues al otro lado. Esta se me ha ido aquí. Ahora la muevo. Pero fijaros que me da pues mucha más libertad, ¿vale? Insisto que aquí sigue estando como yo tenía en el proyecto. Es decir, nos podemos permitir unas licencias, digamos, artísticas que no tengo por qué volver al programa, volver a exportar y demás, ¿vale? Ahora bien,
Voy a eliminar digamos, el suelo base, porque fijaros que no estoy viendo el suelo de la piscina. Toco y lo borro. Ya está. ¿Y yo qué tengo aquí? Pues el terreno que he modelado en Revit o lo que quiera poner. Una vez ya tengo, digamos, limpito o modificado el proyecto, lo que ya me gusta hacer es poner materiales, porque me ayuda a ver cómo se va a ver la imagen, qué rollo le quiero dar. Y, y no hay cosa que se pueda hacer, digamos, más fácil. Yo aquí, si os fijáis, tengo una tablita que pone librería. Yo puedo ir activando o desactivando paneles según necesite para ver pues, más o menos de la escena, ¿vale? Pero si yo me voy aquí a materiales, lo que tengo es una lista de todos los materiales que tenía distinguidos en el programa de modelado, ¿vale? Entonces, si yo cojo aquí arriba el cuentagotas y selecciono, por ejemplo, este de aquí me dice, mira, el material que tenía se llama RS cerámico, es el nombre que yo le había dado en Revit. Pero como no quiero ese, digo, pues le voy a dar, no sé, un hormigón pulido. Y digo, vale, si tengo que configurar el material, cargarme una textura tal, ya empieza a ser un poquito más tedioso el proceso. Lo que quiero es hacer un render súper rápido. ¿Qué tenemos aquí? En materiales de librería de Twinmotion, un montón de materiales arquitectónicos preparados para arrastrarlos y soltarlos y olvidarnos. Entonces, yo ahora, por ejemplo, me voy a hormigón y voy a buscar, por ejemplo, este hormigón pulido, grisecito, hace el efecto que quiero, tiene cierto satinado, cierto brillo, vale, pues cojo, hago clic, arrastro y conforme yo lo paso por cada una de las superficies que tiene un material, me intercambio uno por otro. Todo material o toda superficie que tuviera aplicado este material, me lo sustituye. Cosa que me vendría súper bien, porque imaginaros que yo estoy trabajando no en este proyecto tan pequeñito, sino en uno mucho más grande. Imaginaos un parque, una implantación urbanística en el que hayáis puesto un montón de pavimentos con este tipo de textura. No tendría sentido ir arrastrándolo a cada ejemplar, pero sí tiene sentido que todos los cerámicos ahora sean pues hormigón pulido o lo que necesitemos. Entonces, yo lo arrastro y lo suelto y ya está colocado. Y fijaros que acerco y ese es el reflejo del sol en el material. O sea, es que yo estoy viendo en tiempo real cómo se va, una interpretación de cómo se va a renderizar. Lo que veis en la pantalla no es exactamente lo que se va a renderizar, porque si no, consumiría muchos datos, bueno, muchos recursos del ordenador, estar constantemente renderizando para que lo veáis. Pero se aproxima bastante. Entonces, fijaos que en el momento yo he arrastrado esto, si me voy a buscar aquí el RS cerámico, deja de tener un check en esta parte. Voy a ponerme mi programita de dibujar, si lo veréis mejor. Mirad, ¿veis que aquí tienen un check? Algunas tienen dos y otras tienen uno. Pues uno significa que está aplicado en un solo ejemplar, doble check es que está en varios. Pero fijaros que ahí ha dejado de estar ese símbolo. ¿Por qué? Porque este suelo ya tiene, si toco con el cuentagotas, ya tiene este. ¿Vale? Ahora bien, fijaros que aquí en propiedades se me abre todo el listado de cosas que yo puedo modificar de ese material. Para empezar, el escalado. Fijaros que está la textura demasiado repetida y si está muy repetida significa que el ojo va a detectar que el render no es real. Al final, muchas de las cosas que me chivan que algo es un render son cosas que no se percibirían en la vida real, como por ejemplo que cada una de las baldosas sea exactamente igual que la anterior o que haya una madera en la que la veta se repita demasiado, porque eso en las casas comerciales y demás pues buscan el que no se repita porque además no queda bien. Entonces, yo aquí le puedo decir, mira, quiero escalarlo hasta que tenga una textura bastante guay. Fijaros en lo arañado que está, en el satinado. Yo le puedo dar más rugosidad, menos rugosidad. Le puedo cambiar el tono. Digo, vale, me gusta el material,
me gusta la textura, pero si quiero que sea más tostado, le digo, pues mira, le voy a dar sí, un tonito más o más marrón. Entonces, a partir de el material base que me está, digamos, regalando Twinmotion, yo puedo hacer infinitas variedades. Le puedo poner otro mapa de relieve, por ejemplo, le puedo dar otra rugosidad, le puedo, por ejemplo, quitar la saturación. Fijaros, si yo aquí le pongo, que esto es blanco, le puedo dar más saturación o menos saturación, ¿veis cómo cambia? Entonces, con respecto a esta textura, pues vamos modificando. Y ahora también lo que puedo hacer, una vez digamos, arrastrado este primer material, también le puedo añadir, por ejemplo, por aquí tenemos suciedad, ¿dónde lo tenía? Aquí, mirad, veis que sobre el patrón que ya tengo de mapeado, porque al final lo que hace una textura o un material es repetir ese material infinitas veces. Entonces yo le puedo poner un poquito de suciedad que lo que hace es añadir como una especie de manchas que me rompen ese patrón. Entonces me lo está haciendo más natural, más lo que parecería en la vida real. Entonces una vez ya he arrastrado este material, digo, ostras, es que le quiero dar el mismo acabado a esta parte de aquí, a esta y a esta. Quiero que todos tengan como ese, pues como si fuera un escaloncito de hormigón y ese digamos, pavimento de hormigón. Pues entonces lo que voy a hacer es arrastrarlo directamente desde aquí, porque si no, si vuelvo a arrastrar desde la biblioteca, fijaros lo que pasa. Me lo arrastro aquí. ¿Veis que ha añadido otra? Cada uno de los ejemplares, aunque es la misma apariencia, como lo he vuelto a arrastrar, se rige por un material distinto. Fijaros que si yo a este le pongo un tono rojo, solo estoy cambiando el que acabo de cambiar. ¿Cómo evito eso? Pues arrastrando este. Este de aquí es el que voy a arrastrar a donde quiera. Y entonces estaré cambiando 2, 3, 15 pavimentos a la vez porque sí que quiero ejecutarlos con con los mismos acabados. Entonces cojo este, lo arrastro, fijaros que este deja de tener el tic y lo arrastro aquí y aquí también. Digo, guau, ahora sí, porque si yo tengo que hacer una pequeña modificación, la cojo de aquí, ¿veis? Y los cambio todos a la vez, fenomenal. O sea, lo que estoy buscando es simplificarme la vida haciendo renders. O sea, quiero trabajar mucho más rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues me voy a buscar, por ejemplo, una madera. Esta misma. Pues me la arrastro, la sustituye. Fijaros que aquí tengo el mismo que abajo, pues digo, pues mira, vas a tener el mismo. Y ahora toco este con el cuentagotas y en vez de cambiarlo de escala, que también podría, lo escalo hasta que vea un poquito, digamos, la lama, digo, es que lo quiero rotar, porque lo quiero en vertical. Pues cojo, 90 grados, intro, ya lo tengo rotado, ya está. ¿Que lo quiero más oscuro? Más oscuro, más brillante, más brillante. No tengo que hacer mucho más. Metales, vamos a ver qué tengo para las carpinterías. Pues si me voy aquí, por ejemplo, a este, digo, ostras, fijaros en el acabado que es muy chulo. O sea, tiene ese tono satinado con un poquito de arañazo, pero está muy bien conseguido. Pero igual digo, ostras, que no las quería plateadas, las quería negras. Pues no pasa nada. Yo cojo, me las arrastro a las carpinterías y le cambio el tono a negro. Y el mismo para las de abajo. ¿Por qué no me las he aplicado en todas? Pues porque seguramente en Revit tienen materiales distintos. Tienen materiales que se llaman distintos. Ahí, si lo quisierais cambiar, pues tendréis que volver al programa. Pero fijaros que ya lo tengo. Y de aquí, pues estas lamas también las voy a cambiar. Oye, estupendo. Y aquí también tengo un marquito, lo arrastro y lo pongo. Ahora bien, hay, digamos, materiales o áreas que como son súper extensas, igual una textura un poco más pequeñita se me repite mucho, quiero un poquito más de calidad. Pues mirad, dentro de la librería de Twinmotion también existe otras librerías, digamos, que son más, digamos, más profesionales o en colaboración con otras entidades, por ejemplo Sketchfab o el Adobe Substance, que también es para hacer texturas, o Megascan. Estas texturas son brutales porque igual tienen cargada una textura 2K a 4K y entonces, claro, hay súper poca repetición y la definición es muy, muy buena.
¿Para qué? Pues porque si tengo que hacer una vista desde aquí súper cerquita, pues igual no me sirve cualquier textura. Pero vamos a ver qué encontramos por aquí. Si yo me voy a superficies, por ejemplo, digo, pues mira, vamos a ver qué puedo encontrar, por ejemplo, en plaster, que es como estuco, algo tipo enfoscado. A ver qué tengo por aquí. Y aquí, por ejemplo, veis que hay algunas que están con una flechita y otras que no. ¿Qué pasa con estas texturas? Que como son tan grandes, o sea, como tienen tanta calidad, si las metieran directamente en el instalador del programa, sería súper pesado el programa en sí. Entonces, ¿qué hacen? Le dicen, mira, esta textura te la puedes descargar. O sea, tú la ves y con tu cuenta, digamos, de Epic Games, fijaros que aquí yo tengo sesión iniciada, tu emoción es de Epic Games, simplemente os tenéis que hacer una cuenta y ya está. Y entonces, en el momento yo tengo la cuenta iniciada, ¿veis que se ha activado la flechita? Pues digo, vale, esta para este proyecto la quiero tener disponible. Pues le doy desde aquí, no me tengo que ir a otro programa, a otra página, descargarlo y cargarlo aquí. Simplemente me lo va a descargar, que ahora me va un poquito mal en internet, pero bueno, hace ahí la ruedecita y cuando ya lo descargo se me queda en la biblioteca del ordenador, como esta, por ejemplo, que la tenía descargada de antes. Entonces ya arrastro, tarda un poquito porque, claro, esta textura ya es un poquito más eh, jolín, digamos más profesional, pero fijar en la definición. O sea, esto ya es como si fuera un mortero. ¿Qué pasa si lo hubiera dejado súper lisito? O sea, al final lo estoy cambiando por un material que es prácticamente blanco, pero es que esos matices se notan. O sea, el hecho de que yo tenga esa rugosidad, que yo además le pueda decir, por ejemplo, más intensidad, menos intensidad, si le digo, por ejemplo, en el Matterpad normales, pues, oye, no quiero el grano tan marcado, o la junta en el caso de un pavimento, pues yo puedo jugar con la intensidad de las normales, cómo de fuerte es esa topografía del material, ese relieve, ¿vale? Entonces, este tipo de materiales, por ejemplo, me facilitan, fijaros en esto. Claro, cuando a un material le da el sol de frente, no se nota tanto ese relieve como cuando lo tengo de lado. ¿Veis? O sea, ¿veis la diferencia? Pues aquí, esa rugosidad siempre se nota al renderizar. Entonces, este tipo de materiales del Megascan están súper bien para eso. Además, si me voy, por ejemplo, en la parte de abajo le quiero poner una piedra, ¿vale? Me voy, por ejemplo, a superficies, voy a buscar stone, ¿vale? Y aquí en wall me había descargado, por ejemplo, esta, la voy a arrastrar. Claro, de primeras, tu Emotion no sabe cómo de grande es mi proyecto ni cómo se escala esa textura. Entonces, claro, si lo dejo así, pues esto es fatal. Pero si yo ya lo pongo así, o sea, fijaros en esta piedra, es brutal. Obviamente, puede ser que no sea exactamente la que queréis para el proyecto, pero ojo, que cuando vayáis a hacer un render ya de ejecución, si queréis hacerle una foto a la piedra que vais a utilizar, o por ejemplo estáis utilizando un material, qué sé yo, de alguna marca, porcelanosa, neolid, pues cogéis y esa textura que os está dando el proveedor la podéis cargar. Es decir, yo aquí en detalles le digo, mira, esta textura no quiero esta, me abro otra. Entonces selecciono cualquier imagen. ¿Sabes qué podéis hacer? Cualquier material real o más genérico. Claro, hay materiales que se dan siempre en la arquitectura y que no vais a necesitar haceros materiales personalizados. ¿Cuáles son esos? Pues por ejemplo, un estuco blanco, maderas, pues tipo pino, roble, todo eso está en el programa y no hace falta hacérselo. Hormigones, hay un montón, entablillados con las perforaciones. Todos esos materiales arquitectónicos que son súper recurrentes ya están configurados. ¿Qué es lo que sí que tendríais que hacer personalizado? Pues oye, quiero ponerle, por ejemplo, en este caso, el modelo Silin de Neolid.
claro, ese no va a estar en Twinmotion, pero sí que lo puedo hacer. Me descargo la imagen y lo coloco, ya está. Y así se lo enseño al cliente todo puesto. Pues azulejos, sobre todo, es lo que más, si queréis hacer un render real y no decir, pues mira, es un azulejo blanco, eso también está. Hay un montón, de hecho, de azulejos, fijaros, en materiales. Tenemos en embaldosado, mirad, o sea, tenéis un montón que realmente se usan. Lo que pasa es que igual exactamente el que tenéis no está, pero oye, muy parecido, ¿vale? Entonces, voy a añadir simplemente un par de vidrios que también tenemos. Por ejemplo, al balcón le voy a poner un vidrio así como tintado, algo así. Y a la piscina, porque lo quiero. En la piscina, por ejemplo, tenéis también aguas. Fijaros que tiene las cáusticas, tiene olas, tiene todo, solo que con el motor de renderizado que voy a utilizar no se renderiza bien, pero por defecto del programa. Le voy a poner un vidrio súper coloreado para simular, digamos, el agua. Voy a poner algo así, ¿vale? Entonces, esta primera fase de colocar materiales ya la tengo. Y fijaros una cosa, yo aquí arriba tengo 3 rayitas y si me espero un poquito pone Path Tracer. Path Tracer es el motor de render que simula un trazado de rayos y diréis, ¿qué es eso? Pues a ver, si yo me cojo una cámara de fotos y me vengo aquí y hago una foto, lo que capta la cámara es el rebote de la luz, tanto solar como artificial, dentro del espacio. Claro, la luz entra por aquí, rebota en todo el espacio y eso es lo que hace que se vea iluminado, eso es lo que hace la luz en realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Path Tracer, ese motor de render? Lo que hace es simular esos rebotes de luz, tanto exteriores como artificiales. Y lo que conseguimos es, dentro del programa, sacar una imagen mucho más real, ¿vale? Si no lo hago con ese motor de render, lo que hago es coger el motor de renderizado en tiempo real, claro que también tarda menos, porque hace como aproximaciones algorítmicas, y entonces saco una imagen muy buena, pero no tan realista. Pero tengo la opción de utilizar las dos, porque puedo hacer un render en 30 segundos o en 5 minutos. Sigue siendo muy poco, la verdad. O sea, yo he estado media hora antes de una entrega haciendo renders. Entonces, esa rapidez de renderizado tampoco te la dan otros programas. Pero para hacer eso, para, digamos, renderizar tan rápido, se tienen que hacer esos algoritmos y esas interpolaciones. Pero mirad la diferencia de estar viendo esto a estar viendo esto. Eso es el render. Lo otro es digamos, cómo lo veo en pantalla. Pero veis que aquí ya veo mejor las reflexiones, el agua, todo. Mientras que así solo estoy viendo, pues, digamos, una simulación, porque tengo que estar trabajando, básicamente. Entonces, una vez ya tengo los materiales y le he hecho así un par de pruebas, me he activado aquí el motor de render, me miro a ver cómo queda, me gusta. ¿Qué es lo que hago? Pues le añado lo que yo llamo atrezo. En este caso, como es un render exterior, porque no nos va a dar para más, le voy a poner un par de árboles y le voy a poner vegetación en la parcela para que veáis que es súper sencillo. Entonces, me vuelvo a la librería a ver qué me ofrece el programa. Y entonces digo, vale, pues en vegetación, aparte de terrenos, que fijaros que yo puedo arrastrar directamente, por ejemplo, este terreno y que me coloque, igual que antes teníamos las dunas, pues ahora tengo montañas. O parto de una superficie plana que ya le cambiaré el material, pues ya tengo un prado, ¿vale? Sigo teniendo, ojo, sigo teniendo el suelo que yo he modelado. Fijaros que aquí tengo la topografía, pero de Revit. Pero yo puedo coger este terreno también, fijaros que tiene este iconito, e igual pues bajármelo un poco porque si no me va a colisionar con la piscina. Pero bueno, puedo hacer lo que quiera con esto. Entonces, aparte de esto, voy a desactivarme, por ejemplo, mi topografía, voy a colocar árboles. Me arrastro, por ejemplo, este.
ya está, arrastro, lo coloco. ¿Qué más puedo hacer? Cambiar la edad. Fijaros que el árbol no se está escalando, no es la misma forma escalada, está respondiendo a cómo el árbol crece. Eso está súper guay. Y además, si lo dejo en auto, conforme yo vaya cambiando las configuraciones del render de estación, va a estar con la hoja amarilla o va a perder la hoja. Eso está súper bien. También podría hacer un vídeo tipo time-lapse de cómo pasa el año con un estudio solar. Puedo hacer como lo que quiera, realmente. Entonces aquí tenemos un montón de especies que también podéis buscar, por ejemplo, por nombre, que están en inglés, pero bueno, que es fácil colocarlo. Y yo puedo colocar pues uno, me arrastro este y lo coloco, voy probando. Entonces, yo digo, vale, ya tengo un par de árboles colocados, este no me gusta, lo borro, pero bueno, si yo tengo que llenar todo esto de árboles, o por ejemplo, aquí en el césped, esta textura es la que estaba, digamos, importada de Revit. Obviamente no es el césped que queréis, porque esto cantaría un montón que es un render. Entonces vamos a ver qué puedo hacer con esto. Yo me voy a materiales y digo, a ver, en suelos naturales, ¿qué tengo? Pues mira, ya tengo texturas un poquito mejor. Por ejemplo, arrastro esta y le voy a dar un poquito más de escala. Digo, vale, esta textura es otra cosa, pero sigue sin tener volumen. Es un suelo plano que yo he modelado en Revit. Digo, vale, pues voy a ponerle césped. Si yo me voy otra vez a la librería, vegetación, digo, ay, mira, aquí tienen hierbas. Vamos a ver qué encontramos. Y yo arrastro esto. No sé si es lo que esperabais. ¿Verdad que no? No, Claro, si yo me encuentro la tesitura de tener que llenar esta mini parcelita con elementos así, ya estoy perdiendo todo el tiempo. Entonces, para ese tipo de operaciones, yo tengo la herramienta de poblar. Eso es, colócame un objeto en masa, donde yo quiera, donde yo te diga. Entonces, fijaros una cosa, si yo me voy aquí a poblar, perdóname que el tono de este suelo me da así como, voy a ver si le puedo cambiar la textura. Le voy a poner, por ejemplo, este no me dejas porque es de terreno. Bueno, te lo arrastro aquí. Vale. Fijaros que le he puesto la misma textura al césped de dentro que al de fuera, que sí, pues no me duelen los ojos de ver ese verde radiactivo, ¿vale? Entonces, volviendo a la parte de rellenar árboles, fijaros que si le digo colocar, tenemos varias opciones, hay un montón de formas de hacerlo, pero le puedo decir, por ejemplo, dispersar. Dispersar lo que hace es, sobre una superficie que tiene un material colocado, de forma aleatoria, random, me va colocando las especies que yo quiera. Eso me sirve, por ejemplo, para rellenar desde el perímetro de mi proyecto hacia afuera y que me llene un poquito el alrededor, porque lo que queda muy mal en un render es estar viendo este horizonte súper recto, porque nunca se percibe, casi nunca se ve en la realidad. O sea, siempre tienes un fondo de perspectiva de algo, una montaña, a no ser que estés en el mar, obviamente. Pero bueno, entonces interesa un poco tapar o falsear ese fondo de perspectiva. Entonces, yo cojo y le digo, pues mira, me voy a ir a vegetación, árboles, y yo le quiero colocar este árbol, lo toco, y lo voy a colocar por aquí. ¿Veis? Lo ha colocado por ahí. Puedo quitarle, puedo eliminar, puedo hacer lo que quiera. O también puedo pintar. Mirad, si me voy, fijaros que aquí tengo un elemento, digamos, nuevo. Voy a, no sé si voy a comprobar. Vale. Voy a volver a dejar este terreno visto porque si no me está colocando los árboles hasta el infinito del terreno. Entonces prefiero colocarlos en este terreno. Fijaros lo que he hecho. Había ocultado el terreno y lo vuelvo a mostrar porque sí que lo quiero. Entonces me voy a coger este material, me lo voy a arrastrar también aquí.
Entonces, sobre este terreno le voy a decir que quiero pintar. Entonces, me voy aquí a vegetación dispersa y añado, ¿veis? Me va colocando donde él quiere. Si le vuelvo a dar un clic, me vuelve a colocar. Si yo quiero menos, pues menos. O borro los que no quiera, porque me caen, qué sé yo, sobre una calzada, ¿vale? Pero sirve para, digamos, rellenar sin ponerle mucha atención. ¿Que quiero añadirle otro tipo de árbol? Lo arrastro, lo toco y coloco otro tipo de árbol. Pero también se puede mover porque se puede... No, estos no se pueden, dices... Sí, por ejemplo, que se intersectan dos árboles entre... No, porque fíjate que mientras si yo lo toco es un único objeto. Si yo tengo, por ejemplo, este árbol que sí que he colocado, digamos, a mano, no es lo mismo colocar árbol por árbol que colocarlo de esta manera. Claro, me da mucha rapidez y también lo lee más rápido. Fijaros que puedo desactivarlo de una y por tanto lo está leyendo más rápido el ordenador. Entonces, lo único que podrías hacer es, en este caso, por ejemplo, mover este poquito. Estos árboles no se pueden, digamos, mover a conveniencia. Si lo quieres hacer así, sí que es colocarlo tú. Entonces, este es un tipo de colocación, pero si yo ese dispersar no me sirve para el césped, porque claro, sigue estando, como dice la palabra, demasiado disperso. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿O cómo lo puedo hacer? Pues yo me cojo el suelo del césped de la parcela, ¿vale? ¿Veis que lo tengo aquí? Y lo puedo pintar con césped. Mira, me voy a poblar, pintar y me voy a arrastrar el elemento de césped que quiera, este. Y voy a pintar con un diámetro. Voy a comenzar con un diámetro muy pequeñito, ¿vale? ¿Vale? Esto sí. Y además, yo puedo cambiarle la densidad, más o menos. ¿Veis? Pero es que además yo puedo coger y seguir añadiendo elementos a esa superficie pintada. Por ejemplo, esto. Y me lo va cambiando en tiempo real. Y voy cambiando, por ejemplo, esto, la densidad también solo de esa especie que yo estoy añadiendo a todo lo que he pintado. Esto es, pinto con la brocha y le añado todas las especies que quiera. Y sobre eso trabajo las densidades para darle la estética que quiero. Y puedo cambiar el tamaño, lo que quiera, es como paramétrico. Pero claro, si yo, por ejemplo, sigo pintando, me voy aquí a pintar, cuando me voy a la piscina, también pinta la piscina, porque es una superficie que está reconociendo. Y dices, ¿tengo que estar yo mirando el bordecito y tal? No, no hacer y falta. Yo me voy a coger el suelo y le voy a decir, botón derecho, quiero quedarme solo con el suelo. Lo que he hecho es apagar todas las capas menos esa. ¿Vale? Entonces, me activo la vegetación pintada solo y claro, como solo tengo esa superficie vista, yo me puedo poner a pintar con un diámetro súper grande y solo me lo ha pintado en la superficie que tengo activa. Ya está. Y dices, Jolín, es que sí que me tengo que poner yo a hacer el bordecito de la piscina. Obviamente hay algunos elementos que se salen de esa superficie porque son, digamos, más grandes, pero el bordecito sí que se puede, digamos, apurar un poquito el borde. Claro, dices, si me tengo que poner a currarme todo eso, no entrego el render a tiempo. Entonces ahora ya lo activo y ya tengo ahí la vegetación. ¿Sí? Y podría seguir pintando, por ejemplo, por aquí si quisiera, que ahí no hay problema. Y aquí a mano o como quieras. Y lo mismo para colocar, por ejemplo, plantas, arbustos y demás. ¿Vale? Entonces, una vez colocado ya, digamos, el atrezo, lo que me va a llenar un poquito, le va a dar vida a la imagen, le puedo colocar mobiliario, personas, tenéis de todo, por ejemplo. Vamos a ver, de jardín. Pues le vamos a poner aquí unas hamacas o algo que haya. Por ejemplo, pues esta. Si me la descarga, que no sé. Sí. ¿Veis? En vez de tener todos los modelos disponibles para arrastrar, pues me descargo el que quiero y lo coloco. Tarda ahí un pelín.
¿vale? Y ya la tengo. ¿Qué quiero hacer un duplicado? Pues con el mayúsculas le hago una instancia, ya está. Y si quiero, pues le cambio el material porque es que me gusta muy poco este azul. Pues lo toco y le digo, tú eres blanco. Ya está. Ya tenemos más o menos algo para entregar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues lo que me falta es colocar una cámara o varias cámaras y configurar los parámetros de render. Entonces, fijaros que seguimos, os lo estoy explicando un poquito, digamos, en procesión, claro. Tengo el importar, configuro los materiales, desde aquí los añado y luego en librería voy añadiendo todo lo que necesito, con poblar o arrastrando directamente. ¿Dónde me voy ahora? A medios. Es que es súper intuitivo. Digo, vale, pues aquí ¿qué voy a hacer? Pues fijaros, tenéis la opción de colocar cámaras para imagen, cámaras para vídeo, podéis hacer secuencias de fases como para hacer el típico vídeo en el que se está construyendo el edificio, pues podéis hacer ese tipo de vídeo, panorámicas y recorridos. Hay un montón de herramientas. Vamos a lo básico, que es generar la imagen. Entonces yo me pongo más o menos en el punto de vista que quiero y le doy al más. Esta imagen le puedo cambiar el nombre con aquí el nombre y le digo vale. Entonces, cuando ya le doy una imagen, digamos que me hace como unos bordes a los lados porque el formato que está por defecto es formato de Full HD, bueno, de pantalla, 1920 por 1080. ¿Eso significa que tengo que ceñirme a ese formato, digamos esa proporción? Pues no, puedo trabajar en el que quiera. Pero de momento tengo aquí el punto de vista. Fijaros que aunque me mueva, si yo no recargo el punto de vista, conforme le doy al clic, me devuelve a esa cámara. ¿Para qué? Para siempre tener ese punto de vista, porque yo aquí también puedo seguir modificando cosas dentro de la vista del render, pero en el momento le doy clic, me devuelve digamos, a la cámara original. Entonces, fijaros que aquí antes me aparecían las propiedades del material, ahora lo que me están apareciendo son las configuraciones del render. Es decir, en ese panel de propiedades, pues aparece cada vez con lo que yo esté tocando en ese momento o que estoy editando en ese momento. Entonces, ahora digo, pues mira, en la parte de entorno, ¿qué quiero? Pues que sea de tarde, de día, que sea atardecer, pues cambio la hora y lo estoy viendo en tiempo real. Quiero que esté nublado o que nieve, lo cambio. ¿Veis? Aquí está nublado y hasta aquí ahora llueve y se ve cómo caen las gotitas y demás. ¿Veis? Está por ahí. Entonces yo puedo cambiar de hora, de estación, de estética de cielo, puedo hacer lo que quiera. Entonces, por ejemplo, digo, pues mira, quiero hacer un render como en otoño y algo más así. Y ahora, si quiero, pues puedo ajustar un poquito más la cámara y recargo. Vale, ya tengo más o menos la hora. Puedo cambiar hasta el tipo de cielo con un entorno HDRI, por ejemplo, que es como si fuera una cúpula, ¿vale? Entonces, en cámara, por ejemplo, fijaros que aquí esto está un poquito fugado y en arquitectura nos gusta que esté todo súper ortogonal y súper vertical. Entonces, aquí en cámara puedo cambiar, por ejemplo, la distancia focal, ¿vale? Porque esto es demasiado fugado. Fijaros, si me voy a una longitud focal, una distancia focal muy pequeñita, es como si estuviera haciendo una foto con una GoPro, con algo tipo un objetivo tipo ojo de pez. Entonces, para exteriores arquitectónicos, pues ya a partir de 20-25 milímetros nos movemos en un rango bueno. Entonces, como ya he ajustado un poquito la cámara, la recargo. Y además, le vamos a decir que me corrija las perspectivas. ¿Veis que acaba de...? Ya no lo tengo que hacer en Photoshop, ya me gusta más. Ahora paso al motor de render. Se pueden hacer muchas más cosas también, ¿eh? Darle destello a la cámara, darle tipo glow, se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, en el render le digo qué motor de render quiero utilizar. Fijaros
si yo ahora me voy aquí, que era donde estaba antes, y le doy a Path Tracer, ¿veis que se me activa este Path Tracer? Pues eso es lo que significa que estoy alternando entre el motor de tiempo real de Twinmotion o el Path Tracer, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo, si quiero sacar el render en calidad media, incluso en calidad alta, lo que hace es mejorar las reflexiones y darle, digamos, más pases al render. Lo voy a dejar así, porque así la renderizamos al final y ya está. En efectos, le puedo dar, por ejemplo, filtros, si quiero. O incluso cambios de color tipo más cálido, más frío, cosas que podréis hacer a priori en Photoshop, pero aquí directamente lo renderizáis tal cual. A mí, por ejemplo, personalmente me gusta más hacerlo en Photoshop luego, esos pequeños ajustes, pero bueno, lo podéis dejar colocado. Y ahora en imagen, veis que voy pasando de uno a otro, lo voy ticando, lo voy modificando, y en imagen veis que me ha puesto la proporción de Full HD, pero le puedo decir que quiero 4K, por ejemplo, o no quiero ni una ni otra, es que quiero una proporción cuadrada. Quiero que esto sea 1700 por, o sea, 1920 por 1700 o 1500. ¿Por qué me gusta en un formato cuadrado? Porque lo voy a poner en Instagram o porque simplemente el proyecto respira un poquito más. Al final, trabajar con otro tipo de formatos que no son, digamos, el normativo de pantalla, pues nos da mucho más rollo y mucha más creatividad, ¿vale? Entonces, este más o menos me gusta, lo voy a, digamos, recargar la cámara y ahora ya voy a renderizar, porque más o menos ya estoy viendo la previsualización cómo queda y me parece bien. Igual le quitaría un poquito de reflexión a la piscina, pero vaya, que me gusta cómo están quedando estas luces. También puedo, por ejemplo, girar el norte. Yo quiero este tipo de iluminación, pero quiero que me venga desde aquí o desde aquí. ¿Veis? Lo puedo ir cambiando completamente a mi gusto, ¿vale? Entonces, le voy a decir exportar. Veis que solo tengo imagen activado porque solo tengo preparada una imagen. Le digo que quiero renderizar esta, exportar, me la voy a dejar en el escritorio y empiezo a calcular. Entonces, en este caso, este tipo de imagen en Path Tracer pues me puede tardar pues 1,5 minutos, 2 minutos, está muy bien. Claro, veréis que si lo hubiera puesto, yo por ejemplo cuando hago pruebas de render lo pongo en calidad media o baja, porque así tengo un render en 30 segundos, veo cómo queda y sigo modificando. Pero vaya, que aquí igual en 1,5 minutos tenemos una vista para entregar. Fijaros de dónde hemos partido. En 3/4 de hora. Desde tengo el proyecto que estaba haciendo pues las plantas, los planos y demás, y es que el cliente quiere ver algo. El cliente quiere ver cómo va a quedar la fachada. Pues nada, si tenéis una horita, tenéis una imagen. Y lo mismo en los interiores. Si yo ahora me fuera al interior y digo, vale, pues he cambiado el mobiliario, pero quiero colocar otras sillas, porque las que me vienen de Revit son un poquito más cutres, pues podría intercambiar unas por otras también. Es decir, yo puedo ir sobre el modelo que ya tengo en proyecto, no tengo que modelar expresamente para el render, que eso es lo que pasa muchas veces. Cuando trabajamos, por ejemplo, en planos de AutoCAD y se lo damos a un infografista, ¿qué hace? Levantar el 3D para el render. Y cada vez que hay una modificación, hay que modificar también el modelo de render. En particular con Revit no pasa eso. Primero, porque el modelo está constantemente actualizado a lo que necesito en el proyecto. Y por tanto, yo aquí, por ejemplo, podía incluso recargarlo. Yo puedo decir, oye, vuélveme a leer el modelo, porque he cambiado las ventanas, que son otro formato. Pues no tengo que montar otra vez la imagen. Lo recargo y saco la imagen tranquilamente. Entonces, no sé, es que, o sea, es que a mí me encanta este programa. O sea, esta imagen, está claro que hay margen de mejora, me refiero, que podéis ir añadiéndole
mucho más detalle. Cuanto más azúcar, más dulce. Esto siempre es así. Pero, pues por ejemplo aquí, apurar un poquito más el borde. Al final lo he hecho rápido, pero bueno. Se pueden añadir pues alguna persona por aquí, le quito un poquito de reflectividad a los vidrios, le añado algo más de fondo aquí detrás. Pero vaya, que un cliente mío con esto ya estaría, es de vale, sé que mi casa tiene este tipo de piedra abajo, tiene madera arriba, sé la volumetría y sé lo que estoy proyectando y vendiendo, ¿vale? Entonces, nada, con esta imagen, en principio, quiero que os quedéis, veis que es súper sencillo. Obviamente, en el curso o en el máster vemos procesos un poquito más, digamos, productivos que os ayudan a trabajar más sobre todo los interiores, materiales, o sea, todo lo que es, esto es la forma más sencilla de hacer una imagen rápida, pero luego le damos mucha más caña a todo lo que podéis hacer para vuestras imágenes, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? ¿Os ha gustado el programa? ¿Lo conocíais? ¿No? ¿Julio? Pero no me quedé viendo Claro, te has quedado. Sí, digo, que solamente lo había escuchado porque, pero no lo había ni visto en YouTube ni nada, porque uno Claro, cuando tiene en mente el programa se pone a indagar o algo. claro, Sí que el nombre lo tenía, pero no lo había visto, pero sí que es bien intuitivo y bien. claro. A mí creo que la sensación que me da es que tanto este programa como Lumion están muy diseñados y programados para digamos, el colectivo, pues arquitectos, diseñadores y demás, y por tanto, Sí, pues sí, sí. todo lo ponen un poquito más fácil. Sí, no, está muy bien. ¿Qué tal? ¿En casa, bueno, en casa o en el trabajo, tenéis alguna duda, algo que podríais extrapolar a vuestro trabajo? Voy a dejar de compartir la pantalla porque si no, no veo los... Ahora, Carlos, si recargas el modelo, ¿tienes que aplicar otra vez los materiales? No, los conserva. Los conserva, claro, eso es lo bueno. Lo que detecta, digamos, es la ID del ejemplar, de lo que es el modelo, y entonces los mantiene. Sí que he percibido que a veces, si hago, imagínate, si duplico materiales en Revit, hay veces que algunos se me ha ido de madre, pero en general los mantiene, porque lo que está vinculando es o la ID del objeto o el nombre del material con el material de tu museo. Y Teresa, tú comentabas que ya trabajas con Revit. En verdad, si ya trabajas con Revit, pues tienes metido dentro del programa el Tu Motion, así que podrías ya por lo menos trastearlo un poco. Nada, Teresa, pues nada, espero que te haya gustado y nada, nos vemos por aquí por Enseñem. Bueno, estamos, como sabréis, en Valencia, en la nueva ubicación, por eso hemos hecho la jornada de puertas abiertas. Y dentro de 3 semanitas o así empezamos ya con el máster de Revit Expert, todos los cursos y demás, ahora ya en octubre. Así que nada, todo lo que pues, nos queráis preguntar, escribir y demás, pues aquí estamos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Ahora sí, ya. Hasta luego.